17 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Está en nuestros estudios Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por Creo. La ruptura en Alianza País a 9 meses de un resultado electoral de segunda vuelta que mostró a una república partida en dos. La consulta popular y un nuevo mandato contra la corrupción. Además, Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe. El diálogo sobre la minería metálica y sus resultados. De los hermosos discursos a los hechos concretos. Y Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País, presidente de la Comisión de Educación. El CAL lo exonera del juicio político, pero lo sanciona por excesos en libertad de expresión dentro de la Asamblea. ¿Se tapa así el feriado en fiscalización? Lo analizamos. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, pidieron a la Asamblea agilitar la entrega de herramientas para la lucha contra la corrupción y la violencia. Los funcionarios recordaron que ya presentaron proyectos de ley y solicitan que sean procesados con urgencia. Tanto Vaca como Yalc llegaron a la Asamblea para presentar informe de labores. El fiscal Carlos Vaca hizo un resumen de los cambios realizados a la Fiscalía desde su llegada hace 8 meses. Dice, por ejemplo, que creó una fuerza de tarea para luchar contra la corrupción, pero asegura que le hacen falta herramientas para ese trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos paseen sus fortunas mal habidas una tanda de delincuentes y el Estado no tenga las herramientas? ¿Hasta cuándo? Pero discutan seriamente y entréguenle al país la herramienta que le permita al país quitarles las fortunas mal habidas a un grupo de sinvergüenzas. Porque si no lo hacemos, no le culpen al fiscal el día de mañana que por qué no le llama a declarar a fulano o que por qué no dice tal cosa. Y recuerda que entregó a la Asamblea un grupo de reformas al Código Integral Penal y un proyecto de extinción de dominio que pide sean procesados. Uno de ellos, permitir que por solicitud del fiscal se pueda impedir la salida del país de personas sobre las cuales existan sospechas de actos de corrupción. Se refirió también a las denuncias en su contra recibidas en los últimos días. ¿Acaso la solución es la injuria artera de un grupo de personas capitaneadas por alguien que posiblemente conduce y lidera el crimen organizado? No, señores asambleístas. Pero también el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, fue por la misma vía, de llamar la atención a la Asamblea para el procesamiento de reformas. Hemos pedido hace algún tiempo que se revise el Código Orgánico Integral Penal, particularmente en un aspecto procesal. Habla, por ejemplo, del procedimiento abreviado, que otorga rebajas de penas a quienes se acogen a él. Y hasta propone un nuevo mecanismo para enfrentar la violencia intrafamiliar. Que alguien que ha sido sentenciado por violencia contra la mujer, por violencia intrafamiliar, por violencia sexual, tenga una inhabilidad para ejercer un cargo público en la entidad en la que trabajaba de manera definitiva y al menos 2 años en el sector público. En los últimos días, la Asamblea ha recibido críticas por su nivel de producción de leyes. Incluso los legisladores hablan de bloqueo y muchos plantean la reestructuración de las comisiones legislativas, que son las que tramitan las nuevas normas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días con todos. Aunque para los opositores de Alianza País, el fiscal y el presidente del Consejo de la Judicatura están bajo sospecha permanente, con buenas razones, lo cierto es que sus propuestas de proyectos de ley son indispensables iniciativas concretas contra la corrupción, especialmente la del fiscal, a fin de desmontar la infraestructura legal en que se apoya el crimen organizado para vociferar legalidad. Mientras tanto, en la Asamblea continúa el feriado fiscalizador de la mayoría y la oposición se limita a presentar proyectos de populismo penal que no tocan el entramado legal de la corrupción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso sostiene que Alianza País continúa gobernando con el mismo modelo, las mismas leyes y personajes reciclados, mientras aparenta oposición con el enfrentamiento entre Rafael Correa y Lenín Moreno, y que él, Guillermo Lasso, apoya 7 veces sí
a la consulta popular porque permitirá el inicio de un cambio de verdad. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y a sus órdenes. La consulta popular es convocada por el presidente Lenín Moreno. Permitirá eliminar las reelecciones indefinidas y renovar la función de transparencia y control. Por eso usted apoya la consulta, porque eso permitirá restablecer la democracia. ¿Qué sustento tiene entonces su afirmación de que la controversia entre Moreno y Correa es solo tongo? ¿Cómo se puede verificar su afirmación? Bueno, Alfredo, el 15 de enero Alianza País ha cumplido 11 años gobernando el Ecuador. 10 años con la cara prepotente de Correa y alrededor de 8 meses con la cara amable de Lenín Moreno. Pero en materia política es exactamente el mismo modelo. Ahí ve usted la ley de comunicación intacta, sin ser tocada. Ahí ve usted estas instituciones populistas que solo han tenido el propósito de inflar el poder del presidente de la República a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y en materia económica usted ve exactamente lo mismo, con una ley mal llamada de reactivación económica que lo que pretende simplemente es incrementar los ingresos del gobierno a costa del bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, aquí no ha cambiado nada. ¿Por qué votar sí en la consulta? Porque en materia de reelección indefinida es la lucha que nosotros lideramos desde el año 2014, cuando se anunció la pretensión de enmendar por vía de Asamblea Nacional la Constitución de la República. Usted recordará, aquí estuve en este canal, en este programa y en las calles del Ecuador liderando la reacción ciudadana. Le dieron las espaldas a los ciudadanos. Nosotros planteamos en la campaña electoral la consulta popular y obviamente hoy, por coherencia, tenemos que apoyar la consulta popular porque recoge algunas, no todas, de las ideas propuestas por nosotros. Lo cierto es que Jorge Glass está preso y ya no es vicepresidente de la República, pero más ha contribuido a eso César Montúfar como acusador particular en el juicio penal que los asambleístas de la oposición que se allanaron a los hechos concretos de la arrogación de funciones del CAL y solo insistieron en el juicio político cuando faltaban pocas semanas para que Glass deje de ser vicepresidente por abandono del cargo. Una oposición así de blanda no facilita que continúen las prácticas abusivas de Alianza País. Mira, Alfredo, no cabe duda que el trabajo de César Montúfar en este caso fue un trabajo realmente destacable. No cabe duda de eso, pero tampoco se puede negar el trabajo de Roberto Gómez como jefe de bloque de Creo, quien lideró el juicio político a Jorge Glass y se insistió en varias ocasiones. Ahora, eso no es suficiente que el vicepresidente Glass esté en la cárcel y no es suficiente porque es una sentencia producto de la presión ciudadana y de la información que vino del exterior, tanto de Estados Unidos como de Brasil. Hay otros casos denunciados por el propio Lenín Moreno, de manera general, cuando dijo que estaba espeluznado por la corrupción del correísmo. Cuando yendo de visita a la refinería de Esmeraldas dijo que realmente se habían cometido barbaridades. Pero se queda ahí, no presentan denuncias a la Fiscalía, no presentan pruebas, datos, información. Por lo tanto, yo creo que la lucha contra la corrupción ni siquiera ha iniciado todavía el camino vigoroso que exigen los ciudadanos. Respecto a las redes de corrupción de Alianza País, el ex asambleísta de Alianza País, Raúl Patiño, reveló hace pocos días lo siguiente. Veamos. Y le dije a Lenin, hermano, regresa, porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. Y una carretera que costaba 30 millones la facturaron por 70. Y el petróleo lo vendían quien les daba la gana. Y ahora comenzamos a darnos cuenta que el tío recibió 5.300.000 por cortesía. Tú regalas una botella de whisky por cortesía, pero no te puedes ser tan sapo de recibir 5 millones y decir que te lo regalaron de cortesía. Esos corruptos deben ir a la cárcel, nos guste o
o le guste a nadie los presos. Lenín Moreno impulsó el juicio penal contra Glass sin entrometerse en las otras funciones del Estado. Quitó a Glass sus competencias dentro del gobierno y señaló que todo en el caso Odebrecht apuntaba contra él. Entre tanto, en la Asamblea, Alianza País sigue compacta como un puño al votar en medio de fuegos artificiales de división partidista. Y en general, Lenín Moreno, como usted dice, se queda a medio talle. Pero ¿qué hace o ha hecho, creo, para aglutinar a la oposición? ¿O Lenín Moreno manipula para que la oposición continúe dividida? Bueno, varias acciones. En el caso de las declaraciones de Raúl Patiño, que creo que es a confesión de parte relevo de prueba, porque la grabación es un poco más amplia, él dice que cuando era asambleísta les prohibieron fiscalizar y que por lo tanto él se fue a ver a su amigo Lenín Moreno, a quien le contó lo que estaba sucediendo en el Ecuador. Yo creo que ya más pruebas no se pueden pedir. Yo creo que el fiscal debe de llamar a Raúl Patiño a declarar y a presentar las pruebas de todo lo que él ha afirmado. Por lo tanto, ya no solamente es Lenín Moreno, es Raúl Patiño, es el señor Mangas también el que dijo que aquella Comisión Anticorrupción de los Ciudadanos estaba presentando casos reales, porque todas las acusaciones de Fernando de Villavicencio eran reales. Por lo tanto, hay pruebas abundantes sobre esas acciones de corrupción de Alianza País. Y como usted lo ha dicho, es muy cierto. Claro, hay bloques correístas, bloques morenistas, pero cuando se plantea un juicio político a un miembro de Alianza País, actúan en espíritu de cuerpo. Ahí son una sola fuerza y no permiten procesos de fiscalización. Pero llama la atención también de que los asambleístas de la oposición no presenten denuncias. Ayer se ha presentado una denuncia contra el fiscal Vaca por parte de Andrés Páez y de Fernando Villavicencio, pero ellos no son asambleístas. Entonces los asambleístas que están elegidos y pagados para hacer eso, ¿por qué no lo hacen? Bueno, ayer también Ana Galarza, la asambleísta Ana Galarza, asistió a la Fiscalía y presentó una denuncia también, Alfredo, como lo han hecho otros asambleístas, como Homero Castañer cuando pidió la comparecencia del señor Eduardo Mangas en Asamblea Nacional. Pero claro, la mayoría de Alianza País, morenistas y correístas, ahí sí actúan en espíritu de cuerpo. Yo comprendo a los asambleístas, ellos hacen su esfuerzo, su trabajo. No es fácil, sin duda alguna, porque todavía sigue gobernando Alianza País. La pelea de Moreno y de Correa es un problema de ellos dos, es un problema de disputas en el poder. Quítate tú que me pongo yo. Pero la realidad es que Alianza País sigue gobernando el Ecuador. Y repito lo que he dicho, mientras no exista un presidente de la República democrático que defienda el interés de los ciudadanos por encima del interés de un partido, movimiento político como Alianza País, yo creo que no retornaremos a una plena democracia en Ecuador. Y eso es precisamente lo que ocurre con la consulta. Se apoya la consulta porque dice que va a ser el comienzo del cambio. Pero respecto a la pregunta 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana y las competencias del Consejo Transitorio, el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, aunque tiene interés en el asunto, sin embargo ha señalado algo muy concreto y muy importante. Veamos. ¿Hasta cuándo van a durar los consejeros transitorios? Porque se nos ha dicho que hasta el 2019, pero nadie ha dado una respuesta sobre el problema que se presenta de que el Código de la Democracia no podría ser reformado en la Asamblea un año antes a las elecciones del 2019, conforme lo determina la ley, y que por lo tanto, al no ser reformado el Código de la Democracia, no se podría realizar la elección de los nuevos consejeros. Esto significa que los consejeros en transición se quedarían hasta el año 2023 con las próximas elecciones de gobiernos autónomos descentralizados. Estamos abocados a que un Consejo de Participación Transitorio vaya a nombrar autoridades definitivas, es decir, en un año vamos a estar conversando que el Consejo de Participación Transitorio ha nombrado a magistrados de Corte Constitucional que van a durar 9 años en sus funciones, ha nombrado a presidente del Consejo de la Judicatura que van a durar 6 años en sus funciones, ha nombrado a fiscal que va a durar 6 años en sus funciones. Lo concreto es que el anexo a la pregunta 3 no trae ninguna reforma al Código de la Democracia, como sí lo hace la pregunta 2 sobre la reelección. Y la Constitución prohíbe reformas legales dentro del año previo a las elecciones seccionales que serán en febrero de 2019.
en un año. El anexo sobre esas elecciones no precisa si son las del 2019 o las del 2023 y ordena que el Consejo Transitorio ejercerá sus funciones hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección. Entonces sí, es una duda razonable la que presenta el Defensor del Pueblo. Sin duda que sí, ahí hay una duda y creo que tiene razón, pero yo creo que el tema es más de fondo. Desde el punto de vista político, lo que los ecuatorianos aspiran en su gran mayoría es un retorno a la democracia. Este Consejo de Participación Ciudadana es un invento del modelo populista totalitario instaurado por Alianza País en los últimos 11 años. No queda más que continuar con él hasta que llegue una propuesta política con fuerza que permita una reforma integral de la Constitución. Pero ¿cuándo sería? Porque el problema es que todo el mundo piensa que después de la consulta las cosas van a cambiar y según lo que dice el anexo de la pregunta 3, no va a cambiar nada en el Consejo de Participación Ciudadana, o es que acaso tiene participación la oposición en esta integración que va a hacer el presidente Lenín Moreno. Vamos por partes, Alfredo. Sin duda alguna, cuando el pueblo entre en absoluta conciencia de que esta es una novelería del populismo de Alianza País. La democracia tradicional, la democracia liberal, tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y en el Ecuador, cuando los presidentes proponían ternas, por ejemplo, para Contralor, la Asamblea y los Congresos, en su gran mayoría escogieron buenos ecuatorianos, patriotas que ejercieron esos cargos. Desde el Consejo de Participación Ciudadana aparece un señor Polit que se ha dedicado a recibir según... Ya, pero eso fue lo que pasó en la década pasada. Ahora lo que estamos viendo es que hay mayoría en la Asamblea de Alianza País o tal vez una nueva mayoría de el sector morenista con la oposición. Mire, Alfredo, lo que esperan los ciudadanos es que ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, compuesto por 7 personas, elegidas de 7 ternas en la Asamblea Nacional, responda a un abanico representativo de la sociedad ecuatoriana. No vamos a permitir, sin duda alguna, no lo vamos a permitir que esto simplemente signifique el traspaso del poder de las manos de Correa a las manos de Moreno, porque en ese caso iremos a las calles a protestar, porque lo que se espera es la participación de toda la sociedad ecuatoriana, de la diversidad de la sociedad ecuatoriana, en lo político, en lo social, representada en esos 7 ciudadanos que tendrán una gran responsabilidad. Pero más adelante, en el futuro, habrá que con fuerza reformar integralmente la Constitución para desaparecer estas novelerías del populismo de Alianza País, que lo que han traído es básicamente corrupción en el Ecuador. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, una pausa y al regresar estará Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe por Pachacutic. El diálogo sobre la minería metálica y la distancia entre los buenos discursos y los hechos concretos lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. 7 con 23 minutos. La consulta popular plantea enmendar la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Minería metálica, la extracción para obtener un metal como el oro, la plata, el cobre, etc. Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi. Buenos días. Gracias a usted. Al pueblo ecuatoriano. ¿En qué medida ayuda esta pregunta a esa lucha constante que han tenido ustedes para proteger estas zonas intangibles en los últimos años que ha pasado? Ayuda en la medida de sostener lo que hemos conseguido en los años anteriores. No ayuda a ganar algún espacio que nosotros hubiésemos querido en términos de salvar nuevos espacios que la Constitución no protegía todavía con la fuerza que debería. Sectores donde están los nacimientos y fuentes de agua, lugares donde está predestinado para la reserva biológica del país, que no estén dentro de áreas protegidas o que no estén dentro de las zonas intangibles o que no sean sectores urbanos, aquellos siguen desprotegidos en este momento, aunque gane el sí rotundamente. Entonces, nosotros estamos así como tratando de cuidar lo que hemos conseguido hasta
el 2008 que se colocó en Montecristi en la Constitución, pero la Constitución no ayuda a continuar en ese proceso de salvar nuevos espacios que para el futuro son necesarios para el Ecuador. En diciembre el gobierno propuso, por ejemplo, suspender la entrega de nuevas concesiones mineras, ver si se puede revisar la validez técnica y legal de también algunas de las entregadas, pero en caso de ser necesario, revisar si ya son concesiones entregadas donde ya se ha trabajado. ¿Qué es lo que piden al respecto? A ver, sí, ese es otro logro pequeñito. Es por primera vez que un presidente de la República reconoce que se ha entregado concesiones mineras como Capillos, una hemorragia de concesiones en el territorio nacional, y ordena a su ministro a suspender la entrega de nuevas concesiones, lo cual ya es bastante en esta dura lucha que nos ha tocado. Por otro lado, dispone que se revisen las ya entregadas. Y sí, es necesario revisar. Steffi y pueblo ecuatoriano estará de acuerdo con nosotros. Está bien que se haga todo, pero respetando la Constitución y la ley. Yo tengo en mis manos, Steffi, el informe de la Contraloría en relación al proyecto Fruta del Norte que está en manos de Lundin en este momento. Y este informe, dictado en el año 2016 por parte de la Contraloría, señala una serie de irregularidades. Entre otras, este informe revela que Kinross, que fue la anterior a Lundin, haciendo Fruta del Norte, pidieron por escrito que la ministra del Ambiente retroceda el límite del área protegida Refugio El Zarza. Y lo peor, la ministra Guiñaga en esos días, en vez de decir alto, esto es un área protegida y tenemos que respetar, no, acogieron el pedido, retrocedieron, achicaron el área protegida, el Zarza, para dar el gusto a la empresa privada. Son términos del informe de la Contraloría. Ahora, son varios informes de Contraloría, me refiero en varios años que se han emitido, esa es una de las observaciones a las que usted se refiere, pero le prestan especial atención a aquellas mineras que están situadas en la cordillera del Cóndor, como es el caso de este proyecto Fruta del Norte. Y es importante explicar por qué la relevancia de la cordillera del Cóndor y lo que pasa con la actividad minera allí. Bueno, es que la cordillera del Cóndor para el Ecuador es una cordillera emblemática, no olvidemos todo lo que hemos vivido históricamente, Perú, Ecuador, pero luego también toda la riqueza biológica, el recurso hídrico que se encuentra en la zona. Esta misma semana, el científico David Nil se encuentra haciendo unos estudios en el Alto Nangariza, que es parte de la cordillera del Cóndor, porque se han encontrado permanentemente nuevas especies en la zona, muy válidas para la ciencia biológica de actualidad. Nosotros mismos hemos tratado, este rato estamos suspendiendo la construcción de una carretera en una parte de la cordillera del Cóndor, Alto Nangariza, aunque tenemos la necesidad de hacer la carretera, estamos tratando de salvar esa zona y en su lugar estamos pidiendo el apoyo de organismos internacionales para colocar ahí un teleférico y salvar esas zonas especiales que tiene la cordillera del Cóndor. Entonces deberíamos prevalecer, y sobre todo si son áreas protegidas, así es que es necesario dar paso a esto, pero respetando íntegramente la Constitución. Ahí hay una diferenciación importante en lo que son fuentes de agua, en lo que son las zonas protegidas y lo que dice la Constitución. Pero esta discusión ha sido constante en cuanto a la necesidad de recursos que tiene el país, si se debe explotar o no en aquellas zonas que no sean protegidas, que no sean intangibles, y que el país se pueda, al igual que otros países, beneficiar de esos recursos o no. Pero ¿por qué ustedes aseguran que esos proyectos no serán rentables, dejando muy de lado el impacto ambiental y social, que no serán rentables? Steffi, nosotros hemos venido preguntando a las autoridades competentes, quienes manejan y tienen el conocimiento íntegro de estos proyectos, que le digan al Ecuador, que no me digan a mí, que le digan al Ecuador cuánto va a reportar el proyecto Fruta del Norte anualmente para el presupuesto general del Estado.
cuando este proyecto ya esté en pleno desarrollo. Hasta aquí no nos han dicho. Nos hablan de regalías. Hace unas semanas atrás entregaron 20 millones más de regalías anticipadas, como tratando de acallarnos, de engañarnos, que se tranquilicen los muchachos, ya no digan nada porque el proyecto da millones de dólares. ¿Qué son 20 millones de dólares para los 34.000 millones de dólares que es el presupuesto general del Estado? Esta respuesta no nos han dado. Nosotros pensamos que, si bien es cierto, en mi provincia, nuestro plan del ordenamiento territorial señala zonas para minería, pero es necesario también planificar dónde sí, dónde no. Hablo de Zamora Chinchipe. No está bien, Steffi, que se haya entregado el 50% del territorio provincial para minería. El otro 40% son áreas protegidas, el otro 10% son zonas pobladas. Entonces, ¿dónde hacemos agricultura? ¿Dónde hacemos las otras actividades? Pero en esa planificación también es importante la regulación de los mineros artesanales y pequeños mineros, que también está pendiente. Correcto, correcto. Dentro de esa zonificación está Nambije, está Chinapinza y algunas áreas mineras a quienes el Estado está en deuda. Tienen que reconocer, regularizarnos y a partir de eso darle derechos, pero también exigir responsabilidades que tienen que cumplir. Eso no está exento, pero eso es una deuda. Pero no solamente son esas áreas, yo vuelvo a insistir, los seres humanos necesitamos áreas para piscicultura, para agricultura, para el agua, para las zonas biológicas, las reservas, etcétera, etcétera. Yo traigo en esta ocasión, Steffi, el saludo de mi provincia y le voy a dejar aquí. Este es parte del producto de exportación. El café de altura estamos exportando. Y estas cosas se deben seguir fortaleciendo. Yo le invito al gobierno nacional. Sigamos poniendo la mirada al campo. No solamente de minería vive el hombre. El hombre vive sobre todo del agua, de los alimentos. Y aquí le dejo, Steffi, con mucho cariño el trabajo que hace la gente allá en nuestra provincia de Zamora Chinchipe. Y pedimos que se refuerce este tipo de actividades. Y esas son algunas de las observaciones de Salvador Quispe, el prefecto de Zamora Chinchipe. Si me regala medio minuto, Steffi. Brevemente, ¿cómo no? Yo quiero invitar, para el día de mañana se va a instalar una asamblea nacional en Zamora. Se supone, y ojalá así sea, van a visitarnos los señores ministros de Minas, del Ambiente, algunas autoridades del Ministerio de la Política, de Senagua, y esperamos que mañana sea el inicio del tratamiento, pero en serio, de esta política, que al final sea para el bien y no sea para el mal, tal como en este momento se visualiza. Los esperamos mañana allá en nuestra querida Zamora. Gracias, Salvador, por habernos acompañado. Gracias. Usted. Cuando regresemos, Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País, presidente de la Comisión de Educación. Después de librarlo de un juicio político, ahora el CAL lo sanciona con 10 días de suspensión por maltrato verbal a una asambleísta social cristiana. Ya volvemos, quédese en nuestra compañía. El CAL ha sancionado a Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País, con la suspensión temporal por 10 días del ejercicio del cargo por falta cometida según los numerales 5 y 6 del artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Maltratar de palabra a una asambleísta y expresarse en términos ofensivos, discriminatorios o que inciten a odio en las sesiones del Pleno o en las comisiones legislativas. Esta sanción la solicitó la asambleísta social cristiana Daliana Pazley, pero en la misma sesión 476 del Pleno, donde se trataban reformas a la Ley de Educación Superior y se produjo el impasse, usted le pidió disculpas a Daliana Pazley. Veamos. Porque también yo puedo opinar sobre la opinión de otro. Y el hecho de que se me quiera conculcar mi derecho a la opinión también es un atentado a los derechos humanos. Pero le pido, y como ser humano, le voy a pedir una cosa, y como caballero, si a usted le ofendió que le diga que su opinión me es irrelevante, me disculpo ante usted, aunque piense cosas completamente distintas a la suya. Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Me parece que el hecho es absolutamente claro. El gran insulto que yo proferí al asambleísta es decir que frente a la ausencia de argumentos sobre el tema que se trataba, la opinión de ella es irrelevante. Yo creo eso firmemente. Toda opinión que no está debidamente sustentada es irrelevante.
Y en ese sentido, sin embargo, como la asambleísta se sintió ofendida, le pedía disculpas porque mi intención no fue ofenderla. En este momento, por ejemplo, Alfredo, yo podría decir, Alfredo Pinargote no prepara las entrevistas. Si no tengo sustento para eso, mi opinión le puede parecer irrelevante a usted y está en absoluto derecho. Entonces, a mí me parece que más allá de lo... Se nota si se prepara o no se prepara. Se nota si un asambleísta está preparado o no está preparado. Absolutamente, Alfredo. A eso me refiero. Eso no es un insulto. Eso no es un insulto y se me sancionó por 10 días. Pero lo más preocupante, Alfredo, no es la propia sanción al asambleísta Augusto Espinosa. Es la manera como procedió el CAL para sancionar, porque se incumplió lo que está establecido en la propia ley orgánica de la función legislativa. Y eso es un atentado a la democracia, porque mañana, cuando se esté por votar un tema sensible, elegir un vicepresidente o presidente en asamblea, bien podría el CAL sancionar a los asambleístas que son contrarios a la postura de la mayoría en el Consejo Para de esa manera Legislativo. alterar la votación. Pero el hecho también Para es que esa manera alterar la votación. De que el CAL lo libera de un posible juicio político por su responsabilidad como ministro de Educación en supuestamente encubrir abusos sexuales en establecimientos educativos, lo sanciona igual que a 2 asambleístas de oposición. O sea, ¿cómo toma la sanción entonces? ¿La considera exagerada o políticamente le sirve al CAL para que mejore su imagen? Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que juzgar si la sanción es exagerada o no. Ahí están los hechos. Yo he colgado en las redes sociales mi intervención en esa sesión y es absolutamente claro que nunca se adjetivó, nunca se insultó a nadie. Sin embargo, la sanción, habrá que preguntarle la motivación al CAL. Ni siquiera a los asambleístas se les mostró el video de mi comparecencia en el Pleno, de mi intervención en el Pleno, es decir, se violentaron procedimientos. Ahora, Alfredo, insisto, lo peligroso es que se esté atropellando la ley y que el CAL no corrija la ley. Más allá de la sanción a Augusto Espinosa, es un atentado a la democracia, Alfredo. Pero lo que usted dice es verdad. No, el problema no es que está atropellando la ley, sino lo que dice la ley. Porque estas 3 sanciones de suspensión temporal del ejercicio de un mandato popular, ejercer el cargo de asambleísta, y que además vulneran la inmunidad parlamentaria y el derecho a la libertad de expresión, o sea, ¿son legítimas y constitucionales o deben desaparecer de la ley? Primero, son ilegales porque no cumplen con la ley y son ilegítimas en mi caso porque yo no proferí ningún insulto a nadie. La ley establece, la ley orgánica de la función legislativa establece un procedimiento para las sanciones y es el Pleno de la Asamblea el que debe determinar si alguien incumplió con una reglamentación y amerita una sanción, y después de que el Pleno trate eso, entonces el CAL puede imponer la sanción. Es decir, no se cumplió con el debido proceso. Ahora habría que hacer un análisis. Si es que los reglamentos de la función legislativa se contraponen con la propia ley. La propia ley establece inmunidad civil y penal para los asambleístas. Teniendo inmunidad civil y penal, sin embargo, el CAL sanciona atentando contra derechos que tenemos nosotros de representar al pueblo y contra los derechos del propio pueblo de ser representados, porque millones de ecuatorianos votaron por nosotros para que lleguemos a la Asamblea. Estas son las cosas que hay que cambiar y que lamentablemente se introdujo en la famosa década ganada, pero usted mismo lo está viendo ahora porque ha sido víctima del engranaje que crearon. Ahora vamos a la consulta. ¿Usted apoya el no a restablecer la reelección por una sola vez resuelta en Montecristi y aprobada en referéndum? Gustavo Baroja, presidente provincial de Alianza País en Pichincha, al respecto sostiene lo siguiente. Veamos. Aprobamos esa Constitución la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, cerca del 70%. Y obviamente la Constitución ahí señala una reelección por una sola vez. Creo que un periodo
bien sea para presidencia o prefectura o alcaldía, es un tiempo no tan necesario como para cumplir con los determinados objetivos y los planes de desarrollo. 2 periodos yo creo que son suficientes, 2 periodos que permitan cumplir con esos objetivos. No, yo no siento que haya una afectación a los derechos. Además, los que podemos postularnos para una reelección indefinida somos pocos. Es los derechos entonces de unos cuantos por encima de los derechos de los demás. Ahora, si se elimina la reelección indefinida, ¿hay regresión de derechos o solo afecta a unos pocos, como dice Gustavo Barbosa? Es definitivamente una regresión de derechos, porque no solo está el derecho a la libre postulación de alguien, sino el derecho del pueblo a escoger a quien él quiera escoger para que le gobiernen las distintas instancias de gobierno. Y en ese sentido yo creo que lo penoso de todo esto es cómo cambian las posiciones de un periodo a otro, cómo se acomodan los discursos. Habemos quienes siempre hemos pensado de la misma manera y hemos dicho públicamente que creemos en que existe progresión de derechos conforme a las cartas internacionales de derechos cuando el pueblo es libre para elegir a quien quiera elegir y los ciudadanos son libres de postularse, no elegirse, postularse las veces que quieran. Miren, hay un ejemplo clarísimo en el propio gabinete del presidente Moreno. 2 hoy ministros que fueron exalcaldes, el exalcalde de Quito y el alcalde de Cuenca. Los 2 se postularon para la reelección y el pueblo les dijo que no. El pueblo no los reeligió, es decir, es el pueblo el que elige si es que alguien es reelecto para un cargo. El individuo solo puede postularse. Y entonces yo creo que eso es un derecho de todos. El asunto es la cuestión del proyecto político y históricamente qué ha ocurrido. Históricamente el PRI de México es el partido que más ha durado en el poder con elección popular del presidente de la República. 71 años consecutivos sin reelección. Más que el Partido Comunista de China, con elección indirecta y reelección por una sola vez, que el próximo año cumplirá 70 años en el poder. Entonces, ¿qué fundamento electoral o político sustenta intoxicar a un proyecto político como la de la Revolución Ciudadana con el culto a la personalidad a Rafael Correa? No se trata de culto a la personalidad de nadie. De hecho, el presidente Correa no es en este momento presidente de la República. Y si el pueblo decide volverlo a postular y reelegirlo, ya es una decisión del pueblo. Pero también hay otros ejemplos, como el de la propia Alemania. ¿Cuántos años lleva Angela Merkel en el poder y nadie dice que se ha contaminado el proyecto político del partido al que representa? Yo creo que en este sentido hay que garantizar estos derechos, insisto, Alfredo, del pueblo a elegir a quien quiera elegir. El alcalde de Guayaquil, ¿cuántos años lleva como alcalde? Y no creo que se ha contaminado, ni mucho menos, el proyecto local del Partido Social Cristiano. Es decir, hay muchos ejemplos que demuestran que la libre postulación puede ser beneficioso precisamente para sostener los procesos políticos de transformación de los países. Pues y ahora el pueblo ciudades tendrá que escoger si lo hace de la misma manera o cambia. Eso es la cosa. Augusto Espinosa, gracias. El pueblo tendrá que escoger, sin embargo, Alfredo, es lamentable que no se haya respetado lo que el pueblo decidió para establecer la Constitución del 2008 en la convocatoria de esta consulta popular. Augusto Espinosa, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.